Okay, good afternoon, me again. Buenas tardes, aquí estoy otra vez de nuevo. Voy a hablar acerca de los indicadores de salud en Japón. En Japón. Pero básicamente voy a hablar de las medidas que se utilizan para calcular las esperanzas de vida. Quisiera comenzar con algo que no terminé en mi primera presentación de la mañana. Algo que simplemente quiero enfatizar aquí. Y es lo siguiente, al calcular la esperanza de vida, podemos comparar la esperanza de vida o de salud para un grupo específico de la población utilizando estudios longitudinales. Esto se basa en algo que estamos haciendo en Japón desde 1999 al año 2003, o sea, 3 niveles de datos utilizando 3 grupos de datos, y entonces así calculamos la esperanza de vida de los hombres a los 65 años, y vemos aquí mayor educación, ocupaciones de oficina y los ingresos más altos, sin enfermedades que amenacen su vida ni enfermedades debilitantes. Si la persona, sin embargo, pertenece a este grupo, aquí tenemos el nivel superior. Vean ustedes que los años sin discapacidad son 24 años, los años con discapacidad 1.45 años y la esperanza total de vida 25.73 años. Pero por el otro lado, cuando vemos el grupo de hasta abajo, o sea, hombres con menor nivel educativo y con otras ocupaciones de menores ingresos, con enfermedades que amenazan su vida y con enfermedades discapacitantes, cuando tienen todos estos factores, entonces su esperanza total de vida es de 13.2. Ven ustedes la gran diferencia según su nivel educativo, su ocupación y sus ingresos. Es así como podemos calcular la esperanza de vida de acuerdo con estudios longitudinales. Se pueden calcular también los de nivel intermedio, por ejemplo. Como ven aquí están los promedios. Se pueden conseguir los promedios de cuántos años se esperan de vida. Esto es lo que no les tuve tiempo de explicar en la mañana, pero al utilizar la esperanza de vida podemos hacer este tipo de cálculos y entonces podemos vincular esto con los cambios en la esperanza de vida y ver qué tipo de factores afectan esos cambios en la esperanza de vida o, por ejemplo, el nivel de la esperanza de salud. Muy bien, ahora sí mi plática de esta tarde. Esto es de lo que voy a hablar en cuanto a los indicadores. Ya introduje un poquito algo de los indicadores en la mañana, entonces me voy a brincar algunas partes, pero el concepto de esperanza de vida y esperanza de salud, esos son temas importantes, y también cómo medir la esperanza de salud, es en lo que nos vamos a concentrar esta tarde. Hay muchos métodos para poder calcular la esperanza de salud y bueno, también veremos qué es lo que se puede hacer con esta esperanza de salud. Bueno, este concepto de la definición de la esperanza de salud ya lo presenté. Aquí tienen ustedes la utilidad de cómo se introdujo la esperanza de salud en el informe de salud de la Organización Mundial de la Salud de 1997. Incrementar la longevidad, también mejorando la calidad de vida. Es más importante la esperanza de salud que la esperanza de vida. Esto fue lo que dijo el director general de la OMS en aquella época. Entonces, pues me parece que la esperanza de salud es una medida muy útil para poder monitorear la salud de la población. El concepto de la esperanza de salud ya apareció en la publicación del 84 de la OMS. La idea es dividir la curva de sobrevida en diferentes medidas. Esto se divide a la población en sus estados de salud y este concepto apareció, como les digo, ya en 1984. La esperanza de salud se puede considerar como
una familia de medidas resumidas de la salud poblacional. Como ya les dije, hay varias de estas medidas, dependiendo del estado de salud o dependiendo de la definición de salud que se utilice, pues pueden ustedes calcular diferentes expectativas o esperanzas de salud. ¿Cuáles son las medidas resumidas de la salud poblacional? Son las medidas que combinan la información de la mortalidad para indicar la salud de una población específica. O sea, la expectativa de salud no nada más es que tanto vive la persona, sino también el componente de salud. O sea, hay que combinar eso y esas son las medidas resumidas de la salud poblacional. De hecho, el tipo de trabajo que yo hago o mi abordaje es diferente al de la OMS, al de la OMS. Por ejemplo, la carga de enfermedad que ellos utilizan, pero nosotros, ¿cómo les diré? Tenemos usos más tangibles, índices más tangibles para calcular la esperanza de salud, mientras que la OMS utiliza la carga general de la enfermedad. Ellos utilizan un abordaje, un enfoque más global en la OMS. Pero en cualquier forma, en los dos casos hay limitaciones, ¿eh? En nuestro grupo, nosotros estamos calculando los años de salud saludables de acuerdo con un índice que se llama el índice GALI, Índice Global de Limitación de Actividades. La esperanza de vida saludable, de acuerdo con el GALI, o el proyecto GBD. Esta tarde me voy a concentrar aquí en esto, más en las medidas de la esperanza de salud. Este es el enfoque principal de esta presentación. Hay diferentes medidas que se utilizan, como la prevalencia de la enfermedad o la discapacidad que lleva a los pacientes a estar encamados, o la salud autocalificada, la actividad de la vida diaria, actividad instrumental de la vida diaria, limitaciones de las actividades, o el índice global de la limitación de actividades, o las preguntas de discapacidad del grupo de Washington. Estas son las medidas que se utilizan hasta ahora para poder calcular la esperanza de salud. En mi plática, cuando hable de la esperanza de vida activa o la esperanza de vida sin discapacidad, todas estas medidas resultan de estos cálculos para calcular la esperanza de salud. Voy a empezar con esta salud autocalificada o autonotificada. Esta es una medida que se utiliza bastante para poder calcular la esperanza de salud. De hecho, nosotros le llamábamos esperanza de vida saludable cuando utilizábamos esta medida de salud autocalificada, pero la OMS ha empezado a utilizar esperanza de vida saludable y entonces hemos dudado de utilizar ese término, esperanza de salud o de vida saludable, aun cuando esté midiendo la salud. Entonces, esta es una medida subjetiva. Rango de edad. Esta medida la podemos empezar a no la podemos empezar a utilizar al nacimiento, porque un bebé pues no va a poder responder estas preguntas, ¿no? No nos va a poder decir cómo mide su salud o cómo se siente con respecto a su salud. O sea, los niños tampoco pueden responder esa pregunta. Por lo tanto, el uso de esta medida está limitada como hasta cuando los niños tienen 15 años o más, pero esta es una medida que se utiliza bastante, especialmente para los grupos poblacionales de mayor edad, los ancianos. La redacción de la pregunta es: ¿cómo diría que está su salud general? Excelente, muy buena, buena, regular o mala. Esto es lo que se utiliza en los países de habla inglesa y los países nórdicos de Europa. Y también se utiliza muy bien, muy buena, buena, regular, mala o muy mala. Esto se utiliza en Europa. Estas son las categorías de respuesta, o sea, las respuestas posibles.
pero también tenemos algunas respuestas intermedias. Y eso es cuando lo hace más difícil. Incluso si la redacción de la pregunta es la misma, debido a la categoría de respuestas que es diferente, pues entonces muchas veces nos muestra resultados diferentes. Les he explicado muchas cosas negativas sobre la esperanza de salud, pero la razón por la cual digo que la esperanza de salud es una buena medida, tiene que usted tener mucho cuidado al utilizar estas medidas, especialmente cuando se comparan entre países o cuando se comparan con el tiempo. Las siguientes medidas son la ADL y IADL, o sea, la actividad de la vida diaria o las actividades instrumentales de la vida diaria, y que también son autorreportadas, pero son un poquito más objetivas. Aquí el rango de edad para estas medidas es de 50 años o más. Estas no sirven para los jóvenes, quizá para gente de 50 años o más. Y son las preguntas que se hacen sobre si se puede bañar, comer, vestirse, caminar, ir al baño. Actividades que normalmente realizan los adultos mayores, los ADLs, y los IADLs es, por ejemplo, puede usar el teléfono, puede manejar el dinero, puede ir a comprar cosas. Incluso estos reactivos pueden cambiar el significado de la pregunta, porque antes decíamos, ¿tiene dificultad para usar el teléfono? ¿Qué quiere decir? ¿El teléfono en su casa? Pero ahora todo el mundo pues trae celulares, ¿no? O teléfonos móviles. Entonces el significado de la pregunta pues ahora cambia. O por ejemplo para las ADLs, estas actividades de la vida diaria. Hay países en donde pues no hay regaderas, o como en Japón que tenemos tinas. Entonces pues el objetivo de bañarse es el mismo, pero pues la actividad es diferente. Puede costarles más trabajo según el tipo de regaderas que se tengan, si es que las hay. O el comer, por ejemplo. En los países occidentales, para comer uno utiliza un tenedor y un cuchillo, pero los chinos utilizan los palillos chinos. Entonces, si la persona que usa palillos chinos no es diferente a la que utilice la cuchara, ¿no? Entonces, pues depende del dispositivo o los cubiertos que se están utilizando. Entonces, como ven, aunque se utiliza la misma redacción, se tengan las mismas respuestas, pues a veces estamos midiendo cosas diferentes. Entonces, bueno, pues tenemos que tener cuidado con estas medidas. Simplemente les estoy dando unos ejemplos para que vean que es difícil utilizar estas medidas y difícil comparar estas medidas entre los diferentes países y también con el tiempo, incluso dentro de un mismo país. La redacción de ADLs y de IADLs, pues por ejemplo sería, ¿usted tiene dificultad para realizar estas actividades o estas acciones? Podrían preguntar, ¿puede usted hacer o usted necesita ayuda para? O sea, esta redacción marca una diferencia según se haga la pregunta, se redacte la pregunta. Entonces aquí lo que estoy enfatizando es que hay diferencias y tenemos que entonces llegar a algo en común para poder comparar las medidas entre los países. Es por eso que les estoy mostrando estos ejemplos, para que vean que hay variabilidad y que tenemos que llegar a medidas equiparables. Limitación de actividades. Esta medida normalmente se utiliza en Estados Unidos. En las encuestas de las entrevistas nacionales de salud se hace una pregunta sobre la limitación de actividades. Las actividades pues pueden variar, ¿no? Según la edad. En Estados Unidos y el cuestionario de allá pues depende del grupo etario. O sea, depende del grupo, son sus actividades, y depende de eso pues responden las preguntas. Y también en Japón utilizamos
un cuestionario muy similar, una pregunta muy similar en las encuestas de salud que empezaron en el 96 y se hacen cada 3 años, aun cuando la base para calcular la esperanza de salud en Japón por la Secretaría de Salud y de Bienestar es así como se hace. Entonces, esta limitación de actividades, esta medida se utiliza en Estados Unidos, pero también se utiliza en Japón, en estos dos países. No se utiliza exactamente igual, pero sí se utiliza de manera similar. Entonces, esta sería una pregunta que posiblemente se pudiera utilizar para poder desarrollar después nuevas preguntas para poder hacer comparaciones entre países. O sea que esta sería una pregunta candidata en la que podríamos trabajar. Y luego tenemos el índice global de limitación de actividades, el índice GALI, que también es autorreportado de acuerdo con ICF. Ya les hablé de las ICF, o sea, que se basa en las actividades funcionales y mide la participación. Y pues el rango de edad de esta medida es después de los 15 años. Como es autorreportado, pues se utiliza para gente de 15 años o más, pero ya están trabajando en un cuestionario también para niños, o sea, para gente menor a los 15 años. Y la redacción de esta pregunta es, durante los últimos 6 meses por lo menos, ¿hasta qué grado usted ha estado limitado debido a un problema de salud en las actividades que normalmente realiza? Y las categorías de respuesta pueden ser no me he sentido limitado, pero no severamente limitado o severamente limitado. Entonces, miren, estas son las preguntas que se hacen y esta es una pregunta dentro de estas encuestas en los países de la Unión Europea que se utilizan. O sea, a todos los Estados miembros de la Unión Europea se les hace esta pregunta para comparar la esperanza de salud. Y esto se vio en el Eurostat y se usa ahí desde el año 2005 y cada año se da un seguimiento. Y esta entonces es la base para calcular la esperanza de salud en los países de la Unión Europea. Entonces ahora el índice GALI es el que se utiliza más en los países europeos, pero el GALI no se utiliza tanto en otras partes del mundo, más bien más en Europa. Este es un artículo introductorio sobre el índice GALI. Y el GALI, este índice global de limitación de actividad, lo desarrollan los miembros de EuroREFs en los países europeos. Otro cuestionario, otras preguntas que se pueden utilizar para calcular la esperanza de salud es el cuestionario o las preguntas de discapacidad del grupo de Washington. Hay 6 preguntas en este cuestionario. Se llama un juego corto de preguntas y hace preguntas sobre funcionamiento y se basa también en ICF, o sea, las actividades funcionales, como qué tanto ve, escucha, camina, su cognición, cómo se puede atender a sí mismo y la comunicación. Son 6 áreas que abordan preguntas. Y para la encuesta de la entrevista de salud hay un juego más largo. O sea, tienen 2 juegos. Uno para el censo, unas preguntas para el censo y otras preguntas para la encuesta de salud. Y este grupo de Washington es un grupo que tiene que desarrollar estas preguntas de discapacidad y estas preguntas ahora se han incluido en muchos de los censos de muchos países en vías de desarrollo. Entonces ahora, con el uso de estas preguntas, existe la posibilidad de poder calcular la esperanza de salud y comparar esta entre los diferentes países. Sin embargo, estas preguntas básicamente se incluyen en países en vías de desarrollo. Las del censo que se hacen aquí son las que usan más en países en vías de desarrollo. Y la redacción de la pregunta es esta. Se pregunta sobre las dificultades que uno puede tener para realizar ciertas actividades debido al problema de salud. ¿Tiene usted dificultades para ver aun cuando use anteojos?
Entonces aquí están las diferentes categorías de respuesta. Y bueno, también se puede preguntar, ¿tiene dificultades para oír, para comunicarse, para aprender? O sea, se hacen estas 6 preguntas y cada vez que se hace la pregunta, pues se responde, no tengo dificultades, o algo de dificultad, mucha dificultad o no lo puedo hacer. Y de acuerdo con estas preguntas y respuestas a estas preguntas, pues entonces podemos desarrollar medidas compuestas para poder así elaborar los índices de esperanza de salud. Entonces, pues ya hay 3 grupos, como ven ustedes, de preguntas que se pueden utilizar para poder comparar entre países y también con el tiempo. Uno es la pregunta de limitación de actividades que se usa en Estados Unidos y en Japón, el índice Galle que se utiliza en Europa, y luego estas medidas o estas preguntas del grupo de Washington. Entonces son 3 grupos, como ven. Son las formas y ahora hay que encontrar la forma de conciliar estos 3 grupos en un solo grupo. Si lo pudiéramos lograr, entonces podríamos desarrollar buenas medidas que pudiéramos utilizar para poder así comparar la esperanza de salud entre países y con el tiempo. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, llegar a un solo grupo de preguntas. Aquí tenemos un artículo que introdujo en donde se introdujeron las preguntas del grupo de Washington. Aquí está con la explicación de estas preguntas. Y como ya se mencionó, cuando se utilizan estos índices autocalificados para ver la esperanza de salud, antes utilizábamos años de vida saludable, ya sea que se utilicen enfermedades específicas. A veces nada más utilizamos el nombre de la enfermedad para poder calcular, por ejemplo, la esperanza de vida sin EBCs o esperanzas de vida sin impedimentos o esperanza de vida libre de discapacidades. Vean ustedes entonces que hay muchas palabras que los investigadores han acuñado, pero no se les olvide que estamos nada más dividiendo la expectativa de vida en segmentos, ya sea en el segmento sano o el no sano, saludable, un poquito saludable, o muy saludable, o nada saludable. Entonces, pues la idea aquí es muy sencilla. Sin embargo, tienen que tener mucho cuidado cuando vean ustedes los resultados y los traten de comparar entre los diferentes países, por todo lo que ya les expliqué. Quisiera mencionar algo acerca de los métodos. Hay muchísimos métodos para calcular la esperanza de salud. El que más se utiliza, el que se utiliza con más frecuencia es el método de Sullivan, que lo desarrolló Sullivan en 1971. Y hay otros métodos también, como el método de la tabla de vida en multiestados, que ahora se utiliza mucho. El Sullivan necesita datos transversales y tablas de vida publicadas. Por lo tanto, con frecuencia uno se ve limitado para calcular la esperanza de salud por género o por región o por raza, por ejemplo en el caso de los Estados Unidos, pero fuera de ahí es muy difícil obtener datos publicados o tablas publicadas con características especiales como nivel educativo. No muchos países tienen estas tablas de vida, por ejemplo, desglosadas por educación o por nivel educativo. Por eso es que los métodos de Sullivan se ven limitados por raza o por género, pero aún así es el que más se utiliza para calcular la esperanza de salud. Es el método que más se utiliza. Siempre y cuando tengan datos transversales van a poder calcular la esperanza de salud fácilmente con este método de Sullivan. Y hay otros métodos que requieren
datos longitudinales, no nada más transversales, y se basan en las tasas de transición, por ejemplo, y de acuerdo con las tasas de transición se construyen las tablas de vida, y con estas tablas de vida pueden desarrollar las esperanzas de salud. Aquí está el método de Sullivan, aquí está el método de las tablas de vida, y este método lleva en existencia mucho tiempo como herramienta para demógrafos. Se conocía como método de tabla incremental y decremental, pero Rogers y Branch han utilizado estas tablas de vida para la investigación de esperanza de salud. Y también la disponibilidad de datos longitudinales hizo que este método se volviera más popular. Entonces hay un estudio que utiliza también el método longitudinal de estudio de México para poder ver la esperanza de salud y para poder comparar datos entre México, Estados Unidos, Puerto Rico y Costa Rica, 4 países que se estudiaron, y se comparó la esperanza de salud y se publicó en la revista de gerontología del año pasado, me parece. La discusión, bueno, pues he estado hablando de medidas y enfaticé que estamos tratando de desarrollar un tipo de medida que se puede utilizar en todas partes para poder así comparar entre países y con el tiempo. ¿Qué podemos hacer entonces para monitorear la esperanza de salud y comparar la esperanza de salud entre los países, para mejorar el estado de salud de los países? Si comparamos entre países, o sea, ¿por qué estamos atrás que otros países? ¿Por qué no estamos mejorando las esperanzas de salud al introducir factores como los que comenté al principio de mi plática? Si hiciéramos todo eso, podríamos identificar factores que sean los que afectan las diferencias en las esperanzas de salud. Entonces, si hiciéramos todo eso, pudiéramos medir el estado de salud entre los diferentes países, y México podría encabezar a los países de Latinoamérica en el desarrollo de esos indicadores, así como Japón puede ser el líder en los países asiáticos en el desarrollo de esos índices para poder comparar. Entonces, pues hay gente que está trabajando ya en Europa, que está trabajando en el grupo de Washington. Japón, Estados Unidos están utilizando, les digo, el cuestionario de limitación de actividades, pero quizá pudiéramos diseñar índices comunes, ¿no?, para poder calcular la esperanza de salud entre países y con el tiempo. Y pues eso sería algo en lo que podríamos quizá trabajar juntos entre ustedes y nosotros. Muchas gracias.